¿Qué tal? Buenas noches. Roberto Morales, el doctor Roberto Palma Prieto, aquí en este programa, una emisión más de Las Chuapas, nuestra historia, transmitida completamente en vivo desde los estudios del periódico Presencia Sureste de Las Chuapas. Pues hoy es un día muy importante porque lo estamos haciendo totalmente en vivo. Ustedes pueden comentar, retroalimentar esta conversación con sus comentarios y pues bueno, enriquecerlo también. Hoy vamos a hablar de las festividades de Año Viejo, Año Nuevo. Doctor. Pues muchísimas gracias, Roberto, por la oportunidad de poder comunicarnos en vivo con nuestro público y agradeciendo pues por supuesto la invitación. Estamos aquí una vez más para comentar una parte de la historia de nuestra querida Chuapas, ¿no? Sí, claro que sí. Pues bien, doctor, ¿cuál sería el primer tema? Muy bien. Fíjate que en aquellos años, y hablo de aquellos años de mi niñez, ya largamente corridos esos años, hablamos de hace 60 años mínimo, ¿no? Existía en la población pues un núcleo reducido en comparación con lo que existe hoy en cuanto al número de habitantes que tenemos, ¿no? Entonces, esas personas, recordemos que vinieron de muchos puntos de nuestra república, incluidos los estados vecinos de Tabasco, de Oaxaca, de Chiapas, pero también llegaron del extranjero, muchos cubanos, muchos haitianos, en fin, una serie de personas que llegaron en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, ¿no? Y también de los estados de la República Mexicana llegaron personas que trajeron consigo sus usos, sus costumbres y se implantaron aquí y entonces formaron un gran crisol en nuestra sociedad, haciendo de Las Chuapas una ciudad diferente, haciendo de nuestra ciudad algo que era muy heterogéneo, pero al mismo tiempo con personas que llegaron buscando la oportunidad de poder mejorar estas condiciones de vida que decimos, ¿no? Y así fue como se establecieron también la serie de festividades que corresponden a todas las festividades que se realizan en nuestro país, incluidas desde luego las de fin de año, ¿no? Tales como las posadas correspondientes a la Navidad y las fiestas del Año Viejo, Año Nuevo, ¿no? Las cuales vamos a comentar acerca de ellas. Pues esos años se caracterizaron porque esas personas que llegaron de otros lugares se establecieron aquí, formaron sus hogares y formaron muchos sus familiares. Con el paso de los años, pocos años, 5 o 6 años, algunas personas que estaban aquí viviendo se tuvieron que regresar a otros puntos de trabajo de la empresa petrolera que los había contratado. Entonces, ellos tuvieron la oportunidad de establecer relaciones con todas las personas que habitaban en esos tiempos nuestro lugar y se fueron pues tristes, realmente pues tenían que hacerlo porque tenían que seguir buscando su futuro económico, la seguridad de sus familias, y entonces emigraron a otros estados donde también era necesaria la perforación petrolera y por supuesto que eran requeridos sus trabajos y ya sus conocimientos que eran importantes en esos tiempos para que se perforara adecuadamente el petróleo, ¿no? Y es así que se fueron, pero con el paso de los años empezaron a regresar a Las Chuapas a festejar precisamente el advenimiento de un nuevo año, en el sentido de que ellos dejaron aquí en ese poco tiempo lazos de amistad muy importantes que hicieron pues que esa amistad que iniciaba y que se había cortado casi abruptamente por el cambio de trabajo de las personas, de los padres de familia, pues se continuara. Y qué mejor manera de hacerlo en aquel tiempo, precisamente festejando el advenimiento, repito, de ese año nuevo que traía esperanzas, ilusiones, mejores oportunidades, cambios de actitudes en las personas y todo, ¿no? Y era algo muy bonito, ¿no? Por esos tiempos, 2 o 3 días antes de que se festejara el 31 de diciembre, pues ya veíamos que arribaban a nuestro pueblo en ese entonces gran cantidad de personas con sus familias que venían a celebrar ya fuera porque aquí habían dejado también lazos familiares o porque habían dejado lazos de amistad
muy importantes para ellos, ¿no? Doctor, yo creo que un punto muy importante de esta construcción de una identidad propia de los choapenses, pues está basada también en los orígenes de aquellas personas que fundaron las Choapas y que de sus tierras, de sus estados, de las comunidades donde vinieron aportando cuestiones culturales que ellos traían muy arraigadas, pero que vinieron a mezclarlas, ¿no? Sí. Vinieron a mezclarlas. Generalmente las personas que fundaron las Choapas, pues son personas que venían principalmente a la cuestión petrolera. Así es, por supuesto. Las Choapas fue pues una mezcla de personas que llegaron con sus diferentes usos y costumbres, repito, y como tú bien dices, así fue, y todo eso se incorporó a nuestra sociedad. Cada uno respetó las formas de pensar, de actuar y de festejar de las demás familias que llegaron, y entonces todo el mundo vivía en comunidad y bajo esos sistemas de ser tolerantes unos con otros, ¿no? Y eso fue muy bonito, ¿no? De ahí fue cuando empezó a nacer la identidad que ahora nos tiene como choapenses, que queremos a nuestro lugar, precisamente de una raíz que se sembró desde aquel entonces y que yo siento que ha crecido a través de muchos años, ¿no? Ya 114 años o más acerca de nuestra comunidad choapense, ¿no? Y sí, efectivamente, así tal como lo dices, así fue, ¿no? De acuerdo. De las raíces, doctor, ¿qué estados podría usted mencionar? ¿Qué culturas podría usted mencionar que son las que han venido alimentando? Sí, fundamentalmente Tabasco. Tabasco fue, sí, tabasqueño. Tuvimos a don Modesto González, nuestro fundador, que era originario de Ixhuatlán del Sureste, veracruzano, ¿no? De estirpe indígena, un señor que tenía una serie de virtudes que, caramba, las quisiéramos para nuestros tiempos también, una persona muy inteligente, muy capaz y conocedor de muchas cosas, ¿no? Él fue el pionero que vino desde San José del Carmen a establecerse acá, a terrenos ya de nuestro lugar. Y detrás de él llegaron agricultores que buscaban un lugar donde vivir y sembrar sus hortalizas y pues dedicarse a su familia en paz y honestamente. Y entonces esos personajes que vinieron, vinieron del estado de Tabasco. No se divide nada más el río Tancochapa, entonces pues fue más fácil venir de Tabasco para esas personas que de otros estados circunvecinos también a nuestro estado de Veracruz. Y fue así que se estableció la primera mezcla, ¿no? Una mezcla en que todos aceptaron las condiciones en que venían y cada quien respetó esas costumbres que la cultura ismeña tiene muy fuerte presencia aquí en el municipio, supuesto, ¿no? Exactamente, la cultura ismeña fue la segunda raíz que llegó después de Tabasco a establecerse por acá. Chiapas también nos aportó personajes muy importantes, muy interesantes, que también vinieron a lo mismo. Originalmente, antes del petróleo, había aquí pues haciendas y personajes que no pertenecían a los dueños de esas haciendas, al personal que trabajaba con ellos, pero que se dedicaban a sembrar. Era una agricultura, pues ya sabes, el maíz, el frijol, todo lo que se utilizaba en aquellos tiempos para comer, para alimentar a las familias y poder subsistir adecuadamente, ¿no? Entonces, pues tenemos un arraigo muy grande de esos tres estados, de Chiapas, de Tabasco y por supuesto de Oaxaca, ¿no? Vaya tarea la que tiene usted, doctor, como cronista de la ciudad, porque además de tener, y lo he visto que lo ha hecho con bastante responsabilidad, el rescatar algunas cuestiones de la historia del municipio, también tiene que ir narrando el hoy, lo que hoy está usted viendo, lo que hoy está pasando, ¿no? Y de la manera en que los choapenses hoy celebran estas festividades de Navidad, de Año Nuevo, ya de también despedir el año viejo. ¿Cómo ve usted estas actividades en la ciudad, los mariachis? Digo. Sí, fíjate, Roberto, que estas actividades, como me lo mencionas, pues vienen desde esos tiempos. Desde esos tiempos yo recuerdo cuando era niño, que tenía yo 8 o 10 años, que ya los recuerdos son más precisos en la memoria, ¿no? Que venía el grupo de mariachis precisamente porque era la mayor entrada económica que había en la población,
pues era originada por el petróleo, ¿no? El petróleo es una industria de mucho riesgo para los trabajadores, habían con frecuencia accidentes y muchas veces eran accidentes terribles, muy graves. Y entonces por lo mismo también era bien pagado en aquellos tiempos comparado con otras actividades de índole comercial o de la pesca o de la agricultura misma. Entonces había solvencia económica y al llegar el fin de año, como comentamos al inicio del programa, pues había personas que venían a pasar acá esas festividades porque ellos sabían que aquí se hacía con mucha alegría, eran bienvenidos todos quienes fueran y de inmediatamente aceptados en las casas con las familias que habían hecho amistad en su corta o mediana estancia aquí en la población. Entonces, todo el mundo era recibido con los brazos abiertos y había una algarabía en todo el pueblo porque venían de fuera quienes venían pues a compartir con la población, con los pobladores estas festividades, ¿no? Era muy bonito verlo. Fíjese que yo, pensando en este programa y que íbamos a sentarnos a hablar precisamente de este tema, doctor, yo iba pensando también cómo como municipio, como una ciudad, cómo va construyendo su propia identidad. Y creo que ha habido algunos avances y algunos retrocesos. Algunos avances en materia cultural, de este tipo de tradiciones culturales que son muy importantes, porque van, en muchos de los casos, una tradición, pues lo que hace es que da unidad y da identidad, ¿sí?, a una sociedad. Recuerdo, doctor, y lo platicábamos fuera de cámaras, la cuestión de la casita en estos días, en esta temporada, que era una caja, un cartón de madera decorado con el nacimiento, y habían, digo, para concurso. Esa tradición, esa costumbre se ha ido perdiendo, ya no la vemos. Ya no la vemos y cuando menos le comentaba yo no soy precisamente, provengo de esta religión, que lo practica y que todo mi respeto, pero sin embargo me gustaba acompañar a mis amigos, a mis vecinos, iban con su casita, íbamos cantando casa por casa y era una cuestión muy bonita, muy de promover, vaya, esa espiritualidad también, vaya. Así es. Sí, ciertamente. Yo siento que no solo la casita, sino otros factores y otros eventos que eran tan hermosos también en esos años, pues también se han ido perdiendo. Hemos sido invadidos por costumbres extranjeras y que le hacen tanta publicidad en el comercio y en todos lados que pues a través de esos métodos pues han desbancado la posibilidad de que nosotros podemos continuar con estas tradiciones, ¿no? Pero pues corresponde a nosotros mismos luchar duramente para que se restablezcan, inculcar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a quien se pueda platicar con ellos en las escuelas, a los niños, de que esto es tan hermoso y más hermoso que otras tradiciones extranjeras que nos invaden anualmente con sus propias costumbres. Es tan hermoso, pero vivimos tiempos también tan violentos que ya los niños pues los protegen también en las casas, no pueden salir como antes, que nos íbamos el grupo de niños y pues ahí nada más en el vecindario, no caminábamos mucho, ¿no? Sin embargo, nuestras familias, nuestros padres nos dejaban salir con toda la confianza del mundo, o sea, no había ninguna dificultad de pensar que algo nos podía pasar, que podíamos tener algún accidente o alguna situación grave de violencia, nunca. Entonces, así como salíamos, llegábamos todos los niños con nuestras casitas y ya después de haber cantado por algunas casas y haber recibido el aguinaldo, ¿no?, que a eso salíamos también, y muy contentos porque bueno, los repartíamos equitativamente, no había problemas entonces, y todo el mundo feliz y contento, y al otro día igual, y toda la semana estábamos así, ¿no?, muy entusiasmados. Pues un espíritu infantil, imaginemos, no es muy difícil de que lo podamos doblegar de cualquier forma, no es posible, ¿no? Estamos ahí entusiasmados y nuestros padres nos amaban porque sabían que estábamos seguros. Eran los tiempos en que dormíamos con las ventanas abiertas, en que nuestras puertas de las casas estaban también abiertas y que llegaba cualquier persona y entraba y con toda la facilidad lo invitábamos a comer y no ocurría nada, ¿no? La violencia existía porque siempre ha existido en todas las culturas, en todas las ciudades, en todas las poblaciones. No eran las chapas
no había posibilidad que las tropas no la tuvieran, pero esa violencia era fuera de los hogares, la mayor parte de ella eran en los centros donde había diversión, entre comillas, ¿no? Entonces, estábamos a salvo. Y eso a mí en lo particular me queda muy grabado de que tuve una infancia muy feliz en el aspecto de eso de las fiestas de fin de año, ¿no? Eso, la misma rama que comenzábamos también fuera de cámaras, que era ya también conducida por personas mayores, pero que también llevaban con ellos a sus niños, porque era otra de las tradiciones que heredadas de nuestro estado hermoso de Veracruz llegaron a nuestra ciudad. Y entonces, pues muy bonito también, la rama ya era un poco, se salía un poco más noche, y entonces también ya muchos niños pequeños pues ya no alcanzaban a andar con ella, porque también era cosa de caminar. Y pues desafortunadamente, como dijiste al comienzo, pues estas hermosas tradiciones se fueron perdiendo por la intromisión de muchos factores externos, ¿no? Y entre ellos personas que pues tuvieron la posibilidad de también participar y que no llevaban los preceptos importantes del cristianismo y de la manera de cómo festejar con toda la educación posible estas fechas, y pues empezó a deformarse un poco esta situación, ¿verdad? Fíjese que ahorita que lo escucho, pensando, ¿no? De qué manera tan lamentable se han ido contaminando estas costumbres, estas fiestas. Realmente el escuchar el tronido de los cohetes y escucharlos en las calles, o pues cuando anuncian las peregrinaciones, que anuncian de alguna manera fiesta, que se celebra algo. Precisamente el pasado 12 de diciembre fue en una crónica periodística que pues también tienen que dar cuenta puntual de lo que está pasando. Era realmente, dejaba un mal sabor de boca el leer cómo llegó a confundir cohetes con balazos, ¿sí? Que se llevó en esos momentos que se estaba llevando la peregrinación, hubo una balacera, ¿no? Entonces, qué terrible que estén pasando este tipo de situaciones, que pues no somos ajenos, y pues debemos saber la realidad de las cosas para poder enfrentarlas. Claro. Finalmente, también en este caso, doctor, la cuestión de las casitas, pues ojalá fuera algo que pudiéramos recuperar, rescatar. Y es muy lamentable. Pues no es lamentable. Yo creo que hay que aplaudirlo y qué bueno que lo hicieron. Yo le comentaba esta película Coco, que es una producción de Hollywood, muy bien hecha, que la verdad cuando uno lo ve y uno se da cuenta, vaya, esta es la cultura mexicana en cuanto a la celebración del Día de Muertos. Qué hermosa tradición, cómo la celebramos con alegría, con tanto colorido, con tanto sentimiento, con tanta humanidad, y que la hemos perdido nosotros. Es decir, la hemos hecho a un lado, pero sin embargo ahí como que nos dijeron, oigan, miren, esto es lo que ustedes tienen. Es decir, claro, ellos lo hicieron un negociazo porque la película hasta la volvieron a pasar este año. Es decir, la pasaron y la repasaron. Es decir, porque es una película muy bonita, pero que es retomada precisamente de las tradiciones mexicanas, ¿no? Y aquí en el caso, aterrizando aquí en nuestra sociedad, en nuestro municipio, pues está la situación de la casita. También, doctor, la cuestión del Paseo del Viejo. Sí, efectivamente. Bueno, realmente todo lo que mencionas es muy justo. Reconocer que tenemos aquí nuestros tesoros y no sabemos administrarlos, ¿no? O sea, realmente es algo triste, porque en lugar de darles mayor valor, lo devaluamos con nuestras conductas propias, ¿no? Entonces eso es muy feo, y esperemos que quienes nos escuchan, nos ven en este momento, pues reflexionen en su casa, en su familia, y hagan todo lo posible por mantener en el seno de su hogar esas tradiciones, ¿no? Que son tan vivas y tan llenas, como tú dices, de enseñanzas para todos nosotros, ¿no? Y efectivamente, pues, hay gente muy astuta en ese aspecto. Hablamos de los norteamericanos,
que saben cómo hacer los negocios, todos los grandes negocios, a través de una historia que nos pertenece, ¿no? No solo es eso, sino también La Llorona y Los Muertos y todo eso, ellos lo copian y lo hacen muy bien y los convierten en éxitos mundiales, Las ¿no? leyendas. Las leyendas, por supuesto, ¿no? Y tenemos tanta cosa, ¿no? Tanta cosa tan bonita de la que debemos disfrutar. Comentaba usted algo que yo quisiera preguntarle y para que usted nos platique. En nuestra historia, que no es tan vieja, que es una historia joven relativamente del municipio de Las Chuapas, me llama mucho la atención que para los chuapenses de hace muchos años, cuando estaba el boom petrolero, era precisamente el silbato de Pemex el que anunciaba la llegada del Año Nuevo. Así es, sí. Fíjate, el 31, bueno, era una fecha inolvidable para todos los chicos de ese entonces, ¿no? Era una fiesta magnífica, fantástica, vaya. Desde el inicio del día, nuestras madres, nuestras hermanas se afanaban en preparar la cena de esa fecha. Y entonces, pues nosotros los chicos, pues ¿qué hacíamos? Jugar y jugar. Y entonces éramos felices todo el santo día porque estábamos jugando cerca de casa, por supuesto. Nuestras familias sabían dónde estábamos y si nos íbamos también un poco más lejos éramos fuertemente reprimidos y se valía en aquellos tiempos darnos unos cinturonazos correctivos y que sí nos corregía muy bien porque dolían bastante en aquellos tiempos, ¿no? Ahorita ya no sé qué tanto pueda doler, pero nos dejaban nuestras marcas. Entonces éramos muy disciplinados en ese aspecto. Pero todo era felicidad. Al llegar pues el 31 recibíamos la visita de muchas personas que venían a pasarnos esa fecha tan hermosa con nosotros y los alojábamos inclusive en las casas, ¿no? Ahí como podía se acomodaba la familia visitante y el curso del día era eso, el ajetreo de preparar la comida, la cena, y ya tener listo qué es lo que se iba a cenar, ¿no? Con mucha frecuencia pues era el pavo, ¿no? El pavo horneado, que también se cenaba en la Navidad. El pavo horneado, pero se podía hacer bacalao, romeritos, una serie de platos para la cena, acompañado de las bebidas, pues para los niños el ponche, quizá sin licor, por supuesto, y refrescos, y los mayores, pues yo no sé qué bebían, pero bebían de todas maneras y también mostraban gran felicidad por ello, ¿no? Reunidos en torno de la mesa, se nos llamaba, pues como éramos pequeños, a las 10:30, 11 a más tardar, para cenar, un plato frugal, lo comíamos y nosotros seguíamos en nuestra diversión. Los adultos pues quedaban en la mesa a sus pláticas y entonces pues llegaban a las 12 de la noche, cuando ya se despedía el año viejo y entraba el nuevo año. Y la tradición fue que en esos tiempos existía un silbato que sonaba muy fuerte por toda la población y que se encontraba en Guapacal para marcar la entrada y salida de los trabajadores, de los turnos de 8 horas de cada departamento. Entonces sonaba antes en entrada y cuando ya era hora de salida también sonaba. Y eso lo repetía 6 veces porque se eran 3 turnos al día y por 2 pues sí, así era. Entonces sonaba y sonaba muy fuerte, sonaba ese silbato, y en ese momento sabíamos, y con nuestros relojes obviamente en la casa, que daban las 12 campanadas, ¿no? Las 12 campanadas con todas las tradiciones que también lleva esto, y todos los que estábamos congregados en la casa, pues ya los chicos nos metíamos de la calle de jugar y a abrazar a la familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los amigos, a los compañeros de la escuela y todo eso. Era una alegría desbordante, muy bonita, de veras, muy bonita. Y para esto ya antes de esa hora, los mariachis. Aquí venían tradicionalmente 3, 4, hasta 5 conjuntos de mariachis. Esta tradición pues ha ido evolucionando y ha sido muy jocosa y se hacen las representaciones del Año Viejo, tal como se hacían algunos años, porque hoy, desgraciadamente también lo tenemos que decir, se ha vulgarizado, se ha corrientado. Ver a jóvenes vestidos de mujer haciendo movimientos totalmente obscenos que denigran y que son un espectáculo deprimente. La verdad es algo que no merece la sociedad, no contribuye a la cultura y darles un peso, caray,
¿para qué lo quieren, no? Si va a ser para una borrachera y una parranda, y no digo que en otras celebraciones no se haga, pero esto es denigrante totalmente. Hay que recuperar ese paseo del viejo, doctor, tal como se hacía, que eran comedias teatrales. Sí. Eran comedias teatrales. En esas comedias teatrales estaban los personajes, no eran nomás puro así vestido de mujer con tantas cosas vergonzosas, pero por ejemplo, entre los personajes de este sketch estaba el viejo, las viudas digo porque estaba la viuda y luego aparecían las otras viudas, el niño, estaba la muerte, estaba el diablo, estaba el médico que era el que iba a medir la presión al viejo, y ahí traían el muñeco, ¿no? Todo relleno de cuentes de acerrín y el abogado. ¿Y el abogado por qué? Porque era el que leía el testamento, ¿no? Era una representación, yo recuerdo, lo traían en una carretilla al viejo y ahí venían todos los personajes, se paraban en una casa o en algún establecimiento comercial y hacían la representación teatral y vaya que la gente rodeaba ahí para ver y reírse, disfrutar realmente de esa despedida del año viejo. Sí, porque era decir, ¿sabes qué? Pues ya hiciste todo lo que hiciste, la viviste, pero ya te vas. Y viene un año nuevo porque también venían los niños, y era algo muy padre, algo que se ha estado perdiendo y que un poco en sentido crítico decíamos, bueno, ¿y esto a quién le corresponde rescatar? Y yo creo que la sociedad elige gobiernos y esos gobiernos los elige para que sirvan a la sociedad y una de sus contribuciones obligatorias que tienen es aportar cultura. ¿Qué está haciendo la Casa de la Cultura en las Chuapas? Yo no sé que estén haciendo concursos de la rama, no sé que estén haciendo concursos de la casita, no sabemos que estén haciendo concursos del viejo tal como se debiera hacer. Sí, es la nostalgia, ¿no? Recordar esos momentos que has escrito tan precisamente, ¿no? Efectivamente, así era. Era algo realmente muy alegre y era una gran comedia con esos personajes que nos has comentado. Y yo siento que sí es importantísimo que los que vivimos eso nos acerquemos, en lo particular este servidor, me siento obligado a hacerlo, a platicar con quienes dirigen los destinos de la Casa de la Cultura, porque es ella la casa quien debe de tomar el sartén por el mango, como se dice, para rescatar y recuperar esas tradiciones, ¿no? Por ahí debemos de empezar, por ahí, por las escuelas a las que pues estamos yendo también a dar pláticas con los niños acerca de la historia precisamente de nuestro pueblo, que estos niños pequeños también se den cuenta que aquí hay una historia que contar, como en todos los lugares, y que pues nadie se las ha contado, ¿no? Y que deben de saber que tenemos una raíz de la cual han crecido ramas, pero no lo suficientemente grandes y fuertes para poder decir, ahora sí estamos bien consolidados como pueblo, ¿no? Así es, doctor. Pues bueno, ya estamos llegando al final de esta emisión. Ya el tiempo nos ganó. Sí, hombre, lástima. Fíjese que por ahí nos está mandando saludos Julio Rosas. Igual le mandamos muchos saludos a Julio Rosas, un conocido profesionista de las Chuapas, que también es un connotado deportista que nos está representando y que precisamente en estos días va a participar allá en la zona de montaña, de alta montaña por Orizaba, en una ultramaratón. No sé, pero son como 100 kilómetros. Son un montón de kilómetros que no cualquiera los soporta y los tolera. Es de resistencia, persistencia, de paciencia, tolerancia. Y realmente te felicito y te reconozco, Julio, y vamos a estar muy pendientes de tu desempeño. Te mandamos muchos saludos. Gracias por estarnos viendo. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron en este programa. La próxima semana los esperamos y vamos a hablar de Municipio Libre, el aniversario de Municipio Libre de las Chuapas, que son los 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, pero bueno, ese es otro asunto, tiene nada que ver. Muchas gracias por su atención, los esperamos en la próxima emisión de Las Chuapas, nuestra historia. Gracias a todos.